Bueno, el tema de hoy es un tema curioso, porque vamos a hablar de algo que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué tenemos el carácter que tenemos? ¿Por qué tenemos la idiosincrasia como pueblo que tenemos? ¿Por qué hay tanta grieta? ¿Por qué hay tanto desencuentro entre la sociedad? ¿Por qué hay tantas desavenencias? O sea que nosotros los argentinos somos un país conflictuado internamente, entre nosotros. Rivalidades, luchas, desencuentros, desentendimientos. Y entonces, no sé si habrá, posiblemente debe haber estudios sobre esto, de sociólogos que expliquen tal vez profesionalmente mejor que uno este problema, porque no deja de ser un problema. O sea, una sociedad que está enfrentada, que hay tanto resentimiento, que sobrevuela el odio en todo, que todo el mundo desconfía del otro, y que cuando tiene una oportunidad el que puede pegar el manotazo primero lo pega. O sea, eso te está dando un mensaje silencioso, pero te lo pone a consideración para que algún curioso o alguno que anda buscando, como el caso nuestro, explicar un montón de cosas que hasta ahora no tienen explicación, por lo menos para públicamente aceptarlas, tengamos la oportunidad de averiguarlo y conversar entre nosotros, porque acá no estamos dando teoría ni enseñanza, ni pretendemos traer verdades absolutas, para nada. Solamente estamos analizando por qué tanto problema entre nosotros, como nuestra sociedad. Y claro, ¿dónde arranca para uno decir, bueno, pero arranca de esto? Sí, hay un dicho muy popular que últimamente se ha puesto de moda: descendemos de los barcos y, en fin, o sea que no tenemos nosotros una cultura originaria, por lo menos que se manifieste en el poder. Pero eso no lo explica, o sea, queda como una expresión. O sea, no queda como una revelación que uno dice, es así, esto es. Y nosotros en la búsqueda, porque somos curiosos, queremos averiguarlo todo, somos como los niños, o sea, queremos saber por qué pasa esto y por qué aquello, y por qué esto y por qué el otro, y por qué tanto. Porque el problema es que siempre los costos, porque todo desencuentro, todo enfrentamiento, toda adversidad tiene un costo, y alguien lo tiene que pagar. Si observas todos los problemas en el mundo, todos terminan en que costó algo, y que alguien lo paga, con sacrificio, con dinero, con lo que fuere. Y nosotros estos costos de los desencuentros históricamente lo paga el pueblo, o sea, la gran mayoría. Y si hay alguien que queda fuera de circulación o marginado socialmente, el primero que va a quedar afuera del reparto es el pueblo, la gran mayoría, los pobres, la gente de a pie. Si nosotros somos los afectados siempre, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, vamos a ver por qué es eso y a ver si lo podemos, no tengamos pretensión de resolverlo, sino por lo menos saber por dónde viene la mano que nos afecta tanto. Y esto arranca en los orígenes de nuestra sociedad. O sea, nosotros no partimos, nuestra sociedad gobernante, la gran mayoría, no parte de los pueblos originarios. Los pueblos originarios fueron extinguidos prácticamente, o sea, los mataron a todos. Y los pocos que se habían salvado en las guerras de la independencia los terminaron de fundir. Y entonces la causa de todos estos encuentros, entonces sí quiere decir que entonces los que vinieron, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros antepasados, ¿quiénes son? Venían de guerras de miles de años. O sea, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos nuestros habían pasado las guerras más violentas en Europa y en Medio Oriente y en Asia,
las cruzadas y las guerras napoleónicas y primero las guerras, las de las Galias, del Imperio Romano, de invasiones. Entonces esa gente creció con la violencia a flor de labios y viviendo con una escopeta detrás de la puerta. Esa gente tenía miedo y tenía resentimiento y los valores de ellos eran quién era más fuerte, o sea, la reacción primaria, el cazador que salía a matar al elefante o al lobo o al que fuere para vivir. Y esos son nuestras fuentes, de ahí partimos. O sea, la Europa, ponele el último siglo, los últimos 200 años, para tomar 200 años de esta parte, 200 y pico de años, y para tener un lugar de referencia, porque si profundizamos más terminamos en el fango, pero ponerle a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Industrial, ¿cuántas guerras hubo? ¿Cuántas guerras hubo en Europa? De donde proceden, o donde vinieron la mayor parte de nuestra población, de nuestros pobladores originarios. Gente que había vivido con la zozobra y el corazón en la mano. O sea, gente que había estado en la lucha, en la trinchera, exponiéndose todos los días, arriesgando todo. Esa gente no tenía o sea, no había ternura, no había... Por eso, cuando uno... Claro, todo esto tiene una relación. Uno se ve, por ejemplo, yo lo pasé, no sé si todos lo habrán pasado, pero en la Argentina pasa... Nuestros abuelos, nuestros padres hablan de que nuestros abuelos eran muy rigurosos, de que eran, o sea, no había ternuras, no había amor, por lo menos no te lo mostraban. Y entonces era rigor, lo importante era el trabajo y que nadie se quedara atrás, y que nadie argumentara que estaba enfermo, que tenía resfrío, que tenía fiebre, o que tenía frío, o que tenía hambre. Había que salir a ver. Claro, ellos tenían la conducta aprendida en las adversidades. Es entendible. Por eso yo ahora entiendo que mi abuelo se hizo polizón, mi abuelo y un hermano de padre de mi madre, a los 15 años. No quería ir a la guerra, decía mi abuelo. Decía, no quise ir a la guerra, se vino para América. No, es que esa gente cargaba en su acervo un gran dolor. Y ese niño que vino tan golpeado, porque me imagino sus padres y sus abuelos lo que habrán pasado. O sea, Europa estuvo en guerra permanente. Recién ahora parece que es medio amenguado todo eso, pero hubo guerras y guerras y revoluciones, porque no solo las guerras ya grandes, sino las revoluciones internas. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces cambiaron? Si lees la historia la historia prácticamente contemporánea de Italia, de España, los reyes, los borbones, todos los dominios que hubo, y el cambio de nacionalidades, y los austriacos y los holandeses y los ingleses y los españoles y los franceses, y terminás loco. Esta gente estuvo siempre vestido de militar o siempre con un fusil en la mano, y esos son nuestros antepasados. O sea, una gran bronca interna, o sea, en el ADN nuestro debe haber balas metidas, o sea, o sablazos. Además, la justicia era violenta, te cortaban la cabeza. O sea, no había diálogo, no había cárcel, no había jueces, no nada. No estaban de acuerdo y te guillotinaban. Entonces, de ahí partimos nosotros. Y claro, partir de ese dolor tan profundo, no tenerlo analizado, porque el tema es no tenerlo analizado. O sea, cuando uno tiene algo analizado, lo procesa.
O sea, lo procesa culturalmente, lo procesa con la evolución natural, con el acceso a la cordialidad, el afecto, pero no, claro, yo veía que mi abuelo trataba a sus hijos como un sargento, como un general. Se trataba de usted. O sea, no, yo nunca vi a mi abuela, a mis abuelos, darle una caricia a sus hijos. O sea, yo nunca vi que mis abuelos o sea, no había ternura. Y entonces cuando yo crecí, está bien, mi padre era de origen español, era más calmo. Tenía mezcla indígena, o sea, tenía otro carácter. Mi padre era un criollo. No tenía ternuras y cosas, pero era más tranquilo. Era una persona, un paisano nuevo, noble. Pero mi madre era fuerza, era mi abuelo en mujer. Y yo no recuerdo, por lo menos no recuerdo de caricias, de ternuras, de comprensión. Siempre el rigor, trabajar, limpiarse, siempre ordenando. Siempre órdenes yo veía de mi madre. Mi padre era más tranquilón, se reía muchas veces. Pero mi mamá, que era hija de italianos por ambas partes, ahora me doy cuenta, yo no me había dado cuenta de por qué mi madre no tenía ternuras, como yo después vi, como uno mismo la sintió en el seno familiar nuestro. Regalos, atenciones, cosas para complacer, para ver al niño reír, para jugar, cuando salir juntos. Esa convivencia que hoy nosotros no le damos ninguna importancia, que no la tuvo como en mi caso. Y bueno, sí, o sea, en otros tiempos le echamos la culpa a la pobreza, en fin, no sabemos analizarla, o sea, le buscamos, pero no, era un problema humano. Falta de humanismo en esas sociedades, porque eran sociedades guerreras. Nosotros formamos sociedades guerreras. Y entonces veníamos de 200 años de lucha que para ellos era natural. Entonces el trabajo, o sea, la trinchera la llevabas a la casa. Entonces cada vez que venía de una guerra quedaba la mujer embarazada, o de una revolución, entonces la mujer tenía la esposa del matrimonio, era la que mandaba, la que mantenía la familia. Por eso tanta fuerza de la mujer en aquellos tiempos. Mi abuela, fuerza, disponía. Mi madre era un matriarcado. Claro, si el hombre estaba siempre guerreando, y muchas veces no venía nunca más. O sea, algunos volvían, pero otros no volvieron nunca. Entonces, ¿cómo habrán sido esas mujeres que tenían que mantener, que no había ayuda del Estado, no había planes sociales? Entonces había el rigor para suplementar la adversidad. Claro, todos estos análisis a nosotros nos ayudan para valorizar, en primer lugar, nuestros ancestros. No los vamos a juzgar. Ahora nos damos cuenta que ellos fueron víctimas también. Fueron víctimas de un rigor impuesto desde cuando no era el rigor religioso, porque la religión te la implantaron a trancazos, a golpes, o sea, no te implantaron la religión con amor y ternura. O sea, con miedo. Dios te va a castigar, te vas a quemar en el infierno, la maldición, no sé cuándo. O sea, toda amenaza. Todas eran amenazas. Entonces no había una convivencia de ternura, de amor, de comprensión, de solidaridad, de pensar en el otro, me voy a despojar de lo mío porque lo necesita el que está carenciado. Era. Y entonces de ahí surgió el empresario y ahí surgió el tipo que se hizo rico. Si ahora te explicas por qué se hicieron muchos ricos, y ahora te explicas por qué no hay criollos, muy pocos criollos
en todo el continente. Gente de la nuestra, que digamos, o sea, gente hijos de, o nietos de nativos o de primera o segunda generación. No, la riqueza está en manos de los europeos, en todo el continente, en todo el mundo, pero generalmente en el continente todos las grandes fortunas no son Pérez, ni González, ni Reynoso, ni García. Son todos, fíjate todas las grandes fortunas, los apellidos que tienen. Entonces todo eso, nosotros nos adeudamos explicaciones para eso. Entonces queremos resolver los problemas y cuando vamos a resolver los problemas no estamos preparados para entender por qué el problema que tenemos que tratar tiene esa dimensión y ese potencial. No lo sabemos, entonces queremos resolver, queremos que un presidente de una corporación, o que una corporación, porque una corporación se debe a un grupo que administra, pero hay dueños ahí. Hay dueños, 4, 5, 10 dueños. Y después tienen todo un aparato que son los administradores. Entonces les pedimos a ellos sensibilidad social. Estamos hablando en japonés, chino o mandarín. Ellos están porque ellos también tienen esa misma formación. No es que ellos son distintos a nosotros y que ellos escaparían a las variables de esta que te ha traído modestamente de medio analizar un poco. Entonces, ellos no tienen sensibilidad. Y si no hay sensibilidad, ¿qué le vas a pedir que te responda quién? Entonces falta amor, falta ternura, falta comprensión, falta ceder espacios, falta compartir. Al contrario, si querés hablar con el poder, esté en el lugar que esté, el poder es omnímodo, es intolerante. El poder el poder no tolera nada. Y claro, esta lucha, porque es una lucha, nosotros estamos muy desprotegidos, o sea, estamos tenemos elementos primitivos, primarios para enfrentarlo, no estamos preparados. O sea, no tenemos armas nosotros para ganar esta batalla. Por eso que cada vez te das cuenta que vamos atrás. O sea, ese potencial de esos ancestros nuestros y sus familiares y toda esa caterva de personalidades dista mucho de la problemática, porque ellos con su ambición de la riqueza han generado grandes pobrezas. O sea, se han enriquecido, pero ves que las grandes fortunas están en pocas manos. O sea, sigue prevaleciendo la parte del león. No, es el hombre primitivo en su plenitud, originaria. Y claro, yo quería traerte esta relación hoy porque a veces es bueno que los dirigentes sepan qué es lo que tienen en sus manos para poder operar y para poder aportar, no te digo soluciones, porque no podés, todo esto que te hemos planteado, no pueden solucionarse con un gobierno, con un presidente, sino es una cuestión de cultura, es una cuestión cultural, es una cuestión de la grandeza del alma, del espíritu, y eso no se logra en una generación, eso se logra en varias generaciones con gente que nos enseñe, primero que lo analicen, para evaluar, que evalúen por qué se dio eso y qué estuvo en función para que eso se propusiera en aquellos tiempos. Y era la lucha, era una conquista de las cruzadas, ¿sí? Y cuando no eran conquistas por territorio, eran conquistas por las religiones, y las religiones imponían riqueza, ¿no? O sea que querían conquistar tierras extrañas no porque querían recuperar el Santo Sepulcro, implicaba territorios, implicaba, o sea, yo no sé si la marcha real de Moisés fue por la tierra prometida. A lo mejor, ¿quién te dice que andaba buscando otras cosas? Porque los palestinos estaban ahí. Y los amigos, a ellos, eran originarios.
Sí, no quiero entrar en polémica porque no tiene sentido, pero te hago un repaso, miro y digo, caramba, está difícil, está jodido resolver esto. Todo esto de tomar distancia de la historia te permite, no te digo que vas a resolver los problemas que tenés ahora, porque los problemas que tenés ahora son problemas cotidianos y minúsculos en relación al gran problema que sería el desafío a resolver. El gran problema significa que nuestros gobernantes estuviesen en capacidad, primero, de entender la cosa para negociar con quienes tienen el verdadero poder. Uno ve que toma un gobierno afín a nuestros ideales o nuestras ideas o nuestros principios y no puede moverse. O sea, no es que quisiera resolver, pero no pueden porque está tan encorsetado y tan condicionado en toda cosa que haga lo que haga, ese poder de esa gente descendiente de esos que te he mencionado, no le interesa diálogo. O sea, ellos como sus ancestros, antepasados, no quieren compartir nada, no querían compartir nada. ¿Qué te crees? Que en aquellas guerras napoleónicas o las previas, las guerras de Julio César, de todas esas guerras, incluso las guerras griegas con los persas, no era para compartir nada, era para apoderarse y eliminarlo. O sea, los persas marcharon toda la vida sobre Europa, o sea, sobre Grecia primero, para despojarlo, para dominarlos. O sea, todas las expresiones guerreras que hubo en esos tiempos no fueron para conquistar y llevar el beneplácito, la felicidad, la paz, el amor, la ternura, el gran beneficio de las conquistas sociales y compartirlo con todos. Fueron guerras de despojo, guerras de apropiarse de lo ajeno. Esa gente, ese ADN, esos originarios, los que hoy dominan el mundo son sus descendientes. No son otra creación que vino de otro planeta, ni de ninguna constelación. Supuestamente nosotros venimos de la constelación de Orión, pero ellos vinieron que andaba de dónde. Entonces ahora nosotros estamos frente a grandes problemas y no hay forma de resolverlo, y nosotros, digamos, las grandes mayorías, muy escasamente avanzamos, y a veces con grandes esfuerzos se avanzan un poco, y de repente viene la reacción, y se acaba todo. ¿Por qué también se ocurre eso? Porque ellos vienen en pos de nuestras riquezas. O sea, es una desgracia tener riquezas. O sea, nosotros tenemos riquezas, por ejemplo, ahora nomás, el litio. Es la riqueza de excelencia, es el oro del siglo XXI. Y van a venir de todas partes a querer llevarse el litio gratis. No van a venir esas potencias a conversar con un presidente o a conversar con un partido político del pueblo, una gran mayoría, y decir, bueno, mire, vamos a hacer un negocio juntos, ustedes ponen el litio, yo pongo la tecnología, y vamos a poner una gran fábrica, o miles o 100 fábricas de baterías, y vamos a desarrollar acá para crear una comunidad fortalecida y con educación y todo. No, ellos se quieren llevar todo, o se apoderan mediante políticas, subterfugios y demás, de toda la riqueza, o sea, de todo lo que te resolvería todo el problema que tiene social y cultural ahora. No, eso no lo va a resolver porque te lo van a quitar. Y si no te lo quitan, te van a eliminar al que lo impida. ¿Cómo? Si no te lo pueden quitar legalmente con sus leyes y sus jueces y sus fiscales y su prensa adicta, o sea, los medios de comunicación que son verdaderos cañones antiaéreos, te eliminan al que lo impone, o lo compran. Y déjate de joder, te doy 50 millones de dólares, andate de vacaciones. Déjame que yo haga todo esto. O si te dicen, no, me interesa mi pueblo, me la voy a jugar por mi pueblo y comparto mis idearios y la dignidad y primero los pobres.
Y si le llegas a hacer sombra, te eliminan. En fin, hemos hecho un análisis. Quizá no estés de acuerdo, porque a lo mejor estás colonizado mentalmente o tenés razón y uno no la ve. A lo mejor si tenés razón y uno no la ve, sería bueno que pongas. Porque a lo mejor hay un argumento convincente que realmente demuestre que nosotros estamos equivocados, todo este análisis. En fin, está lindo el tema, por ser domingo está lloviendo, por eso estoy acá, está lloviendo muy fuerte. Pero uno, como siempre ya sabes, uno no deja de hacer los pequeños pininos que hace todos los días. Así que, gracias porque hemos compartido este momento, por el análisis. A lo mejor te cambia la mente ahora, de saber por qué tenemos tantos problemas que no los podemos resolver. O sea, no es una cosa que se ofreció con este ni con el gobierno pasado, esto viene de 200, 300, 500 o más años. O sea que viene de larga, ¿eh? Mañana nos volvemos a ver, porque mañana tendremos otro tema, pero hoy creo que hemos sembrado bastante, ¿no? Te mando un abrazo y mañana nos volvemos a ver, por supuesto.